Hermanos, hoy día vamos a tocar un tema que es polémico a veces, el cristiano y la política. ¿Cuál es la relación que debe tener el cristiano con la política? Muchas veces se ha argumentado de que el cristiano debe tomar una actitud pasiva hacia la política, que no debe involucrarse en la política, que la política es del mundo, que la política es sucia, es cochina y que el cristiano al involucrarse en ella se va a contaminar. Esta posición era muy popular hasta hace unas décadas, pero en los últimos 30 años esto ha cambiado. Y ahora a veces algunas personas se van al otro extremo y dicen que el cristiano debe participar en política, que el cristiano debe estar en la arena política partidaria y que pues debe buscar obtener el poder político. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto? Aquellos que decían que el cristiano no debe meterse en política, aquellos que decían de que, bueno, al final todo lo que ocurre es producto de la voluntad de Dios y el cristiano no tiene por qué protestar ni por qué, pues, establecer una voz crítica frente a sus gobernantes, se basaban en textos como los de Daniel 2:21, que dice lo siguiente: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, estos hermanos dicen, bueno, si Dios es el que quita y pone reyes, entonces ¿de qué nos preocupamos en, pues, criticar a tal o cual gobernante? Dado de que si ese gobernante está en el poder es porque Dios así lo ha querido. También muchas veces se usa el texto de Romanos, de la carta a los Romanos, en el capítulo 13, al inicio del capítulo, cuando dice: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por lo tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Y efectivamente, aquí el apóstol Pablo está hablándole a los cristianos que estaban bajo la autoridad del imperio romano, un imperio que no era, por cierto, favorable a ellos. Y él les dice que deben someterse. También en la primera carta de Pedro vamos a escuchar argumentos similares. Entonces, lo concreto, y en esto pues es inobjetable la palabra de Dios, lo concreto es de que el cristiano tiene que someterse a sus autoridades, en el sentido de que debe respetar las leyes que son dadas por estas autoridades. El cristiano no es alguien que está aparte de su sociedad, forma parte de su sociedad y por lo tanto esas leyes también son vinculantes para ellos. Ellos tienen que respetar y cumplir estas leyes, así no estén personalmente de acuerdo con ellas. Esto es muy importante porque a veces alguien dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta ley. Y esto ha pasado mucho, por ejemplo, en el tema de la pandemia, ¿no? Y en los diversos protocolos sanitarios. Habían grupos de hermanos que decían, bueno, yo no estoy de acuerdo con estas leyes, así que no las voy a cumplir. Bueno, aquí no dice la palabra que la debes cumplir si estás de acuerdo o no. Simplemente dice que las debes cumplir porque eso es parte del sometimiento a tus autoridades. Ahora, ¿hay una excepción a esta regla? Sí. ¿Cuándo es la excepción? En Hechos de los Apóstoles nos dice que el apóstol Pedro, en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 28 al 29. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Ya han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Entonces, ¿cuál es
la excepción a la regla de someterse a las autoridades. La excepción es cuando estas autoridades nos indiquen que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios. Cristo les había dado como un mandato a sus apóstoles que vayan y prediquen. Y si las autoridades les decían que no deben predicar, ellos tenían que obedecer a Dios antes que a las autoridades. Así que si las autoridades, por ejemplo, mañana más tarde nos dicen que no debemos proclamar el Evangelio, que no podemos hablar del Evangelio a otras personas, que no podemos reunirnos para adorar a Dios de manera pública, argumentando pues razones completamente absurdas, entonces allí sí nosotros debemos decir, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. También cuando se nos demande como profesionales, por ejemplo, realizar acciones que van en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, si a un médico se le exige que practique un aborto, el médico puede decir de que él no lo va a hacer porque él considera que la vida es desde el momento de la concepción. Entonces, en esos casos, sí puede el cristiano desobedecer a las autoridades, pero son casos puntuales. En el resto de situaciones, el cristiano tiene que someterse. Ahora, ¿el cristiano debe participar en política? Como cualquier ciudadano, el cristiano tiene derechos y deberes. Y uno de sus derechos es participar en política, elegir y ser elegido. El cristiano tiene todo el derecho de participar en política en el partido que crea conveniente. Ahora, también es cierto que el cristiano no debería formar parte de grupos, de movimientos, de partidos políticos que promuevan cosas que van en contra de la palabra, que promuevan el aborto libre, que promuevan el matrimonio del mismo sexo, que promuevan, pues, el desterrar de las escuelas todo lo que se refiere a religión. Entonces, con esos partidos, con esos grupos, un cristiano consecuente no debería aliarse. Pero, por supuesto, hay muchos grupos que no tienen esa plataforma y que el cristiano en su libertad de conciencia puede unirse al que mejor prefiera. ¿El cristiano puede formar un partido político confesional? Sí, hay ejemplos en la historia, como por ejemplo en los Países Bajos. Pero hay que tener mucho cuidado con estos partidos políticos confesionales. No hay que hacerlos una extensión de la iglesia, ni tampoco hay que hacer de que el pastor sea el líder del partido necesariamente, porque los partidos tienen que estar dirigidos por personas capacitadas para poder ejercer el poder. Así que hay que tener cuidado con eso. No hay que manejar el partido como si fuera una iglesia. Por último, los cristianos deberían opinar de política como cualquier ciudadano, siempre desde la perspectiva de los valores del reino de Dios, siempre desde la perspectiva del Evangelio. El decir, bueno, yo no opino de política, yo no me meto, y basándome en esta idea de que Dios pone y quita reyes, es incorrecto. Alguien dijo, ¿yo para qué voy a promover a tal candidato si ya Dios ha determinado quién va a ganar? Bueno, la respuesta es, efectivamente, Dios ha determinado, pero tú no lo sabes. Y como no lo sabes, tú tienes que votar y tienes que promover al candidato que consideras la mejor opción. Porque si nosotros fuéramos consecuentes con esta posición de que, bueno, como Dios ya ha determinado lo que va a ocurrir, entonces no hago nada, pues tampoco trabajemos, ¿verdad? Porque Dios en su soberanía puede proveernos. Si Dios en su soberanía ha determinado quién va a ganar las elecciones, eso no significa que yo no ejerza mi responsabilidad como ciudadano, porque yo no sé.
el resultado de las elecciones. Dios lo puede saber, pero yo no. Y por lo tanto, yo, de acuerdo a mi conciencia, tengo que actuar. Así que hermanos, no busquemos como excusa el hecho de que pues ya Dios sabe quién va a ganar para no decir nada. Porque claro, a veces no decir nada es más conveniente porque no quedas mal con nadie. Porque en un ambiente político muchas veces polarizado, siempre van a haber personas de distintos bandos. Y como a veces uno no quiere quedar mal con ninguno, entonces reserva su opinión. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener una opinión clara, una opinión basada no en mis preferencias solamente, no en que si tal candidato me cae bien o me cae mal, sino si esos candidatos están acorde con los valores del Evangelio. Dios les bendiga. Amén.